pero estábamos, necesariamente tenía que estar en el museo porque queríamos que fuera el punto de encuentro del libro y el punto de consulta del libro en la biblioteca de Betty. Queríamos no solo leer el libro, sino que también fue estudiado, porque nos servía para presentar nosotros y a averiguar cosas para los proyectos. Tenía mucha información muy importante, significativa, y al final termináramos usándolo, y ahora después a Patricia para que nos firmara todos los libros que la gente pide y encuentra en el museo, que nos venga a dedicar los libros. Y tenemos la suerte de que Patricia vive en Viña y la pudimos encontrar, y además que la isla pertenece a la región, así que coincidíamos todos en el Museo Fong. Yorana Corúa, Tania, José Miguel y Betty, Maururu por sus palabras. Maururu, gracias a ustedes por estar con nosotros. Mi encuentro más lejano con la cultura Rapa Nui se remonta a mi infancia, cuando estando de visita en casa de un tío, vi por primera vez un cabacaba. Esa figura de un hombre con rostro anguloso, algo diabólico, y sus costillas a la vista, que los Rapa Nui han tallado desde muy lejanos tiempos. Mi tío era un oficial de la Armada que había estado por un tiempo en la isla en los años 60. Pero ese cabacaba en particular, una de las piezas que había traído, muy buena, estaba casi escondido en su casa de Santiago porque a mi tía le daba muchísimo miedo y decía que traía mala suerte. Yo miraba la escultura con mucha curiosidad y hasta el día de hoy lamento haber sido tan educada y no habérsela pedido. Pero finalmente, cosas de la vida, ¿dónde fue donada? Al Museo Fong de Viña del Mar, al mismo que hoy me ha invitado a presentar esta segunda edición de Rongo. Por el mismo tiempo, en los años 60, llegó a Punta Arenas, donde yo nací, una delegación folclórica en que se presentaron Violeta Parra y un grupo de baile Rapa Nui liderado por Nico Pacarati. Mi padre le compró a Nico un collar de madera, entonces le ponían incluso a cada pieza su nombre detrás, y ese collar desde entonces ha sido mi talismán. Se lo mostré incluso a una prima de él y se emocionó porque reconoció una pieza que ya no se hace en Rapa Nui. Y aquí viene el epílogo de estas anécdotas. Mi primer libro fue sobre Violeta Parra y el último es este, Rongo, sobre Isla de Pascua. Lo que quiero decir con estas pequeñas historias es que uno ni se da cuenta, a tiempo al menos, cómo en la vida se van sumando y se van encadenando los hechos. El libro se llama Rongo porque esa palabra quiere decir te cuento y significa también al mismo tiempo mensaje, noticia, escuchar, poner atención e incluso el nombre del mensajero, el Rongo. Y el propósito de este libro ha sido ese precisamente, escuchar, poner atención y contar en estas 300 páginas lo que vivieron los Rapa Nui entre dos rebeliones. La primera rebelión ocurrió en 1914 y la dirigió una misionera y profetisa católica lisiada, María Angata. Ella, con una fuerza y valentía notables, arengó a sus seguidores, todos Rapa Nui, para que fueran a sacar animales a las tierras que les había arrebatado la compañía Williamson Barford, porque el pueblo tenía hambre y porque querían hacer una ofrenda a Dios frente a la iglesia. La historia es bellísima. Y la segunda rebelión fue en 1965, liderada por un profesor normalista de 23 años, Alfonso Arapu. Recién en esos años consiguieron ellos increíblemente carnet de identidad. Año 67, recién llegaron los servicios públicos a Rapa Nui. Año 67, pensemos en lo que hacíamos nosotros en ese momento. Ellos no tenían carnet de identidad, o sea, no eran nada, no podían votar, no podían viajar, etc. Cuando lo supe fue cuando decidí hacer este trabajo. Lo que se relata en este libro es una historia de Rapa Nui que no se había contado ni escrito hasta que se publicó a fines del 2010. Quienes hablan
como han dicho mis presentadores, mis destacados presentadores, son los Rapa Nui. Es la historia de la isla de Pascua, pero desde adentro, desde sus entrañas, desde las emociones de estos hombres y mujeres que me abrieron su alma para contarme lo que me contaron. Porque a mí no me interesan tanto las fechas exactas como las emociones vividas y la calidad de testigo de las personas que hablan. Con ellos reí, con ellos lloré, hice mías sus alegrías y sus desgracias. Porque alegría en Rapa Nui nunca falta, aún en los peores momentos. Ustedes han visto los bailes, ellos son cronistas musicales, cuentan su vida y su historia, no la escriben, no la escribían, pero la cuentan a través de las canciones. Ocurría un hecho importante en la isla, llegaba un barco, canción. Se moría alguien importante, canción. Se casaba alguien, canción. Son cronistas musicales por naturaleza y la alegría es lo que permitió la sobrevivencia de este pueblo. Pero para ellos, los viejos que me conversaron sobre sus historias, el pascuense se había convertido en sirviente del afuerino, del ocupante de su territorio. Ese extraño, el blanco, como dicen ellos burlonamente, lo encerró entre cercos de piedra en una pequeña porción de la isla, lo que se sabe muy poco, le puso puertas y le exigió salvoconducto para traspasar los límites del gueto. Todo esto con la aprobación del Estado de Chile. Los Rapa Nui sintieron que las ovejas de la compañía explotadora de Isla de Pascua eran muchísimo más importantes que ellos. De hecho, las ovejas comían buen pasto y ellos tenían hambre. Y en algunos casos envejecieron y murieron sin conocer más de la mitad de una isla de 180 kilómetros cuadrados porque no podían traspasar esas fronteras. Creo que si estos 30 Rapa Nui no me hubieran contado lo que me contaron, esta parte de nuestra alma nacional, de nuestra identidad chilena, se hubiera extraviado para siempre. De hecho, falleció el principal relator, Kiko Paté, incluso antes que saliera el libro. Falleció Juan Edmunds, el tío de Betty. Falleció Augusto Teao, también Magdalena Paoa y Ana Lajaroa. Aquí, en estas páginas, nos cuentan de sus fugas en bote hacia Tahití, debo decir en realidad, nos cuentan de los castigos de la autoridad, muchas veces brutales e incluso ejecutados por Rapa Nui, reclutados por esa autoridad. Nos hablan de sus amores prohibidos, de la falta de mujeres que desesperaba a estos hombres para quienes el amor es tan importante, y falta de mujeres debido al tabú de casarse entre parientes lejanos. Nos hablan de sus animadas fiestas y sus curiosas costumbres, como el placer de imitar a otros que se hacían como adversarios en los cantos de maldición, un grupo aquí, un grupo allá, y se imitaban hasta los peores achaques y los peores vicios que podían tener los del bando contrario. Nos cuentan de la impotencia y la rabia que sentían por no poder salir de la isla, y el terror que vivían constantemente de contraer la lepra o de ser enviados a leprosarios sin estar realmente enfermos. En esos días, ellos, los Rapa Nui, eran etiquetados como un pueblo de leprosos, siendo que el número de afectados con el bacilo del mal de Hansen fue siempre pequeño, la verdad. Vivieron los Rapa Nui una suma de infortunios, injusticias y abandono hasta que una parte del pueblo, como se ha contado aquí, se alza contra la autoridad armada. El líder de los insurgentes se refugia, tal como sus antepasados, en las cuevas que abundan en Rapa Nui. Las mujeres, no los hombres, defienden con gritos y puños a su héroe, Alfonso, el profesor de 23 años, porque está apremiado por la autoridad. Y ese estallido no es un chispazo de furia, es el resultado de varias décadas de resentimientos, de sentirse oprimidos, abandonados, con su territorio ocupado, encerrados. Hay muchas historias conmovedoras en estas páginas. Por ejemplo, la del joven que se escapaba del leprosario al anochecer y volvía de madrugada para que no lo descubrieran, tocando su armónica que seguramente había obtenido en algún momento de algún barco, y la melodía que tocaba, que era melodía creada por él, era tan desgarradora que la gente lo seguía a la distancia, en las sombras. Hay que pensar que no había radio.
Se cuentan hechos tan conmovedores como la arenga que hizo Napoleón Otu invitando a otros leprosos como él a subirse a un bote para perderse en el mar, ya no era cuestión de salvarse. Y hace una arenga que me la contó a mí en vivo Kiko Paté, porque él estaba allí en la orilla de la playa y le dice Napoleón Otu, tú no vas porque tú te quedas a cuidar a mis hijas, y porque sabía que Kiko no tenía fortaleza para hacer ese viaje. Era un hombre afectado por la lepra, con dificultad, y además era un hombre muy pacífico, un poco temeroso, y le pide eso, y él observa toda esta escena en la playa y me cuenta la arenga que hace Napoleón. Le dice, vamos todos, mate, muerte, vamos a la muerte, que se acabe de una vez por todas esta desgracia de la lepra. Una ópera. O las historias de los amantes que se escondían en las cavernas para que no los obligaran a casarse. ¿Quién los obligaba? Bueno, nuestra Iglesia Católica, ¿no? Porque se separaban y no los dejaban entonces seguir su propio curso, los presionaban para casarse, en fin. Las increíbles fugas de muchachos de 20 años e incluso de menos que atravesaron el tormentoso Pacífico guiándose por las estrellas para llegar a cualquier isla de la Polinesia que fuera más libre que su isla de Pascua. Y llegaban, algunos, otros morían. Sé que los Rapa Nui, como decía Betty, se emocionaron al leer en la primera edición lo que contaron sus padres, sus tíos, sus abuelos, y al ver que al fin eran ellos mismos los que narraban su propia historia. Era como tomar un control del relato, con un relato colectivo. Ese es mi premio mayor, la total aprobación del pueblo Rapa Nui para esta obra. En lo geográfico, estimados amigos, Isla de Pascua es, junto con la Patagonia chilena y el desierto de Atacama, y que me disculpen todos los que son de otras regiones, lo más original y potente que Chile puede presentar al mundo. Isla de Pascua, Patagonia, desierto de Atacama. Y en lo humano y cultural, Chile es más diverso, es más rico como país multicultural. Chile es más Chile porque tiene en su territorio a esta raza antigua, la raza Rapa Nui. Maururu Kia Korua, muchas gracias a todos ustedes por compartir esta presentación de Rongo Jeja Ara Ta Eite o Rapa Nui. Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua. Gracias. Vamos a estar en el stand de Artequín de la Unidad de Patrimonio. Sí, agradecemos a doña Eugenia Carrillo que nos invitó. Muchas gracias, estamos allá.